¿cuál es la correcta alimentación para una persona que padece diabetes y aquellas que padecen de obesidad? Bueno, para eso vamos a conversar con la doctora Lorena Barrezueta, que ella nos va a dar mucha información, así que no se pueden perder esta entrevista. Doctora, nosotros estamos hablando de un tema que realmente sacude al mundo, no solamente ahora, sino siempre. El tema de la alimentación, el tema de la obesidad y obviamente el tema de la diabetes. ¿Cómo nosotros sabemos si padecemos de obesidad y diabetes? Para conocer y entrar en contexto. Ok, hay que tener en cuenta que Ecuador es uno de los países con mayor población de personas diabéticas y que presentan obesidad. Y obviamente, a simple vista, por el peso, podemos ver si una persona presenta sobrepeso o obesidad como tal, pero cuando ya presentamos diabetes como tal, hay bastantes síntomas que se pueden tener en cuenta. Se pueden ver hiperpigmentación en la piel, en ciertos lados de la piel, problemas al momento que dan muchas ganas de orinar, hay problemas bastante al momento de incluir ciertos alimentos, entonces que no los tolera bien. Entonces al momento que vamos a consulta, en este caso puede ser endocrinólogo o con nutrición, vamos y revisamos parámetros de laboratorio, vemos que el Loma-Mayer está elevado, que hay resistencia a la insulina, la glucosa está elevada o la glicemia postprandial también está elevada. Entonces eso hay que tener en cuenta que son por malos hábitos que se van dando inadecuadamente en el transcurso de nuestra vida. Y doctora, en este caso... Doctora, en este caso, ¿se podría considerar que la diabetes y la obesidad, siendo enfermedades completamente diferentes, pero que podría presentar una persona simultáneamente ambas, podría también deberse al factor hereditario? Tal vez si algún papá, alguna mamá o algún abuelo lo padeció, nosotros también podríamos heredarlo en algún momento, a pesar de que no lo presentamos a temprana edad, sí en el transcurso de los años. O sea, en este caso, es verdad, la obesidad y la diabetes van de la mano, pero hay que tener en cuenta algo. Si ya tengo una predisposición familiar, hay un antecedente patológico familiar que hay diabetes, entonces con mucha más razón nosotros tenemos que cuidar y controlar nuestra salud, porque ya hay hay un papá, un abuelo diabético. Un ejemplo, en mi caso, tengo familiares que son diabéticos, entonces por obvias razones tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mi hija para que tenga una correcta alimentación y no presentar esto. Ahora, hay algo que también se está confundiendo mucho. Un ejemplo, van a consulta. El papá del niño tiene aumento de peso, la familia es así, entonces por obvias razones él va a ser así. No siempre es muy distinto eso. Entonces todos son conforme a los hábitos y obviamente cómo se va controlando desde pequeños. Ahora, doctora, si bien estamos hablando de hábitos, ¿cuán importante es el tema de tener una correcta alimentación con frutas, con vegetales y aparte de esto combinarlo con el ejercicio físico? Es muy importante. Desde pequeños nosotros tenemos que fomentar una buena alimentación a nuestros hijos y nosotros también mejorar los hábitos. Una cosa muy importante es... Hay personas que dicen, es que es difícil cambiar los hábitos de un momento a otro. ¿Cómo cambio? Iniciamos incluyendo más vegetales, paso a paso, agregamos más frutas, quitamos el azúcar que actualmente es muy dañina y la gente a veces no lo entiende. Nosotros, digo nosotros porque en mi caso yo ya soy madre, desde pequeño vemos cómo ciertas leches de fórmulas tienen azúcares. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el azúcar por una stevia buena, una stevia de calidad que nos ayude a mejorar nuestra salud con la actividad física. Entonces, son hábitos que se pueden ir mejorando poco a poco. Obviamente no es de un momento a otro, pero la salud lo vale. Y hablando justamente de nutrición, doctora, ¿qué alimentos o qué bebidas tal vez se deberían restringir en el caso de que una persona padezca diabetes? La primera, por supuesto, son los azúcares procesados, pero ¿qué más se puede incluir en la lista? Las gaseosas como tal, los jugos, porque las personas dicen, voy a comer la fruta, pero la consumo en jugo. No es lo ideal. El punto es comer la fruta como tal. La persona dice, me voy a tomar gaseosa light. No. Las que dicen cero, que te venden como cero azúcar. No, nada. Siempre hay que tener en cuenta revisar los ingredientes y que obviamente sea los ingredientes adecuados. Porque uno dice, este producto en la tabla de nutrición, mira, dice cero azúcar, pero los ingredientes dice maltodextrina, sucralosa, y es azúcar, solo que con otro nombre. Hay personas que a veces no lo saben, los desconocen y no, yo estoy consumiendo tal cosa sin azúcar. Y no es así. Ahora, doctora, ¿qué tipo de enfermedades pueden padecer aquellas personas que sufren de obesidad? Hablamos de enfermedades cardiovasculares y ¿qué otras más? Son hartísimas. A través de la obesidad presentamos problemas, hipertensión arterial, la diabetes como tal, podemos presentar hígado graso, podemos también presentar problemas a largo plazo, problemas renales si no cuadramos bien las porciones que tenemos que incluir. O sea, la obesidad da
paso a múltiples patologías. Entonces, a veces la persona dice, no, es que como mi familia es diabética, yo soy diabética. No, es porque ya presentas un problema de obesidad, Correcto. que eso hace que afecte la salud y compliquemos. Y la obesidad también es un factor de alto riesgo para la diabetes mellitus tipo 2. Exactamente, sí, es un factor de riesgo muy importante. Las personas dicen, ok, ya me controla dizque con las comidas, como más aguacatito, que como más frutas, pero las porciones son muy importantes. Entonces, eso hay que tener en cuenta y esto sí puede afectar a la salud como tal. Doctor, en el momento en que una persona, como usted mencionaba, empieza a presentar estas características o estas señales de que se le está desarrollando una obesidad y muchas veces también se vuelve una obesidad crónica, y ya una vez que empiezan en ese camino es difícil dar ese paso hacia atrás, ¿cómo podríamos entonces identificar cuál es nuestro peso ideal? Porque depende de cada uno también el estilo de vida que nosotros llevemos, el tipo de alimentación que tenemos, si realizamos actividad física. ¿Cómo podemos también conocer cuál sería nuestro peso ideal para poder empezar a tomar las debidas precauciones desde el día de hoy? Ok, hay que tener en cuenta muy aparte de esto. El peso es verdad, es muy importante tener en cuenta un estándar de peso. Se puede tener en cuenta un peso ideal o un peso ajustado, pero el peso va a depender también de la actividad que realices. Por ejemplo, si eres una persona deportista, obviamente vas a pesar más, pero es músculo, no es grasa. ¿De qué me vale, por ejemplo, ser una persona delgada si es que estoy con unos rangos de laboratorios que no son los correctos? Entonces hay que tener en cuenta eso. El peso se lo puede calcular, se puede revisar, pero muy aparte de eso tenemos que revisar otros factores, índice de cintura-cadera, cómo estamos en la parte metabólica, porque el metabolismo también es muy importante para tener en cuenta la pérdida de peso adecuadamente. Y doctora, de ahí la importancia de que nosotros visitemos a un nutricionista para saber cuáles son las porciones adecuadas que debemos comer, sobre todo si estamos con un poquito más de peso o en el caso, como usted bien dice, de los deportistas, saber cuáles son los vegetales y las frutas y evitar, como ya dijo usted, los enlatados, los embutidos y ciertas cosas que nos complican la salud. Porque yo he tenido, digamos, pacientes, ok, yo vengo al consultorio, no, si yo como frutos secos, pero se comen una funda de frutos secos en el día. Sí. Entonces, para nada es saludable. ¿Cuál es la porción recomendable? Ya. Yo siempre recomiendo que tenga un aproximado del puñito de la persona. Yo siempre, para que la gente se le haga más fácil, no estés con la gramera cada rato pesando. Pon tacitas medidoras y ya con las tacitas medidoras, por ejemplo, voy a coger el vasito. Digamos que la tacita medidora da la porción de la mitad de este vasito. Entonces yo ya directamente es como que ya no me complico la vida, mido la mitad del vasito, esta es la porción que yo necesito aproximadamente, ya acorde a la actividad física que realizo, acorde a mi estilo de vida. Entonces es algo que vamos poco a poco cambiando y mejorando. Y con respecto a la cantidad de veces que deberíamos comer durante el día, doctora, con respecto a la alimentación para que sea variada y equilibrada, ¿qué es lo recomendable aparte de esos 3 platos importantes? Desayuno, almuerzo, cena. ¿Cuántas veces deberíamos, entre comillas, como diríamos, comer esos snacks o picar durante el día para poder mantenernos saciados y que nuestra alimentación esté equilibrada? O sea, siempre se ha dicho que hay que comer alrededor de 5 veces en el día, pero somos realistas, a veces se nos complica hacer un tiempo de comida. Yo siempre trato de decir, no te estreses, trata de equilibrar bien las porciones y lo que sí recomiendo, ok, enfócate en tus 3 comidas principales. Correcto. Escucha tu cuerpo, porque quizás tu cuerpo con las 3 porciones que necesitas, ya es suficiente, de una manera equilibrada, te sientes satisfecho, no hay ansiedad, no que, ok, terminé mi jornada de trabajo, ahora sí viene el hambre y quiero comer y comer, no. Entonces, escucha tu cuerpo y si te das cuenta de que necesitas un adicional, lo implementas. Si no, netamente te manejas con tus 3 tiempos de comida equilibradamente. Doctor, ¿y cuán importante dentro de este punto es el beber agua? Muy importante. Es algo muy importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, prioriza el consumo de agua, siempre. Porque no, pero un juguito, agua. Siempre es importante el consumir agua. ¿Cuántos litros al día son recomendables? Se recomienda 2 litros, pero siempre va a depender de la actividad de la persona. Si soy deportista, por ejemplo, ¿cuántos litros debería tomar? Se puede tener en cuenta entre 3 a 4 litros, pero dependiendo de la actividad que se realice también. Y doctor, en este caso también influiría el comer, por ejemplo, sentado, parado, porque muchas veces hemos escuchado que dicen, no, si tú vas a desayunar, tienes que desayunar sentado y sin usar el celular. O sea, tienes que concentrarte 100% en lo que estás haciendo en ese momento. No desayunes parado, no desayunes utilizando la computadora, el celular o haciendo otra cosa, sino que tienes que concentrarte en tu comida. Es que se recomienda eso, hasta en los niños se recomienda eso para uno escuchar a su cuerpo y ver hasta qué punto uno está satisfecho. Porque uno está con el teléfono, está come, uno ni siquiera se da cuenta y sigue comiendo. Exactamente, entonces uno tiene que masticar bien, hacer el proceso digestivo y acorde a cómo vamos avanzando, ok, estoy satisfecho, no es que estoy repleto. Entonces, doctora,
Y la comida en las noches, ¿qué es lo que se sugiere en las noches? Porque hay muchas personas que a veces no optan por arroz con menestra, otras personas se toman un tecito y un pequeño sanduchito. ¿Qué es lo aconsejable? Lo que recomiendo es siempre tener en cuenta un plato equilibrado que tenga todo, la distribución, proteínas, carbohidratos, vegetales, grasas como tal, primero que sean de calidad y dependiendo de la actividad física que realice o dependiendo de la persona lo que vaya realizando, se tiene en cuenta si es algo ligero o algo un poco más pesado, por decirlo así. Si es una persona que tipo de 6 a 8 hace actividad física, obviamente llega a la casa que se muere de hambre. Entonces tratamos de que sean carbohidratos que se sientan más satisfechos. Un ejemplo, una quinoa con unos vegetales salteados, con su fuente de proteína, grasa y ya. Entonces, esa es una opción. Algo más ligero para una persona que sabes que yo no hice actividad física en la noche, quiero algo ligero, unas galletitas integrales con huevito revuelto con vegetales, le podemos poner quesito, aguacatito y un tecito. Estamos comiendo lo mismo, pero algo más ligero y algo más sustancioso. Doctora, en este caso se recomienda que planifiquemos, organicemos tal vez nuestro menú semanal para que de esa forma también no caigamos en la rutina de comer todos los días algo parecido, algo similar o lo mismo y que tampoco nos cansemos de lo que estamos comiendo. En este caso, una vez que empezamos ya a distribuir nuestros horarios, empezamos a organizar ese menú semanal, entre comillas, en el momento que nosotros vamos a realizar las compras al supermercado, ¿qué debemos notar también dentro de la lista de ingredientes? Porque sí, nos podemos dejar llevar tal vez en el producto que diga en la parte de adelante light, cero, no contiene azúcar, no contiene grasas trans, pero si nos damos la vuelta a la lista de ingredientes, como mencionábamos anteriormente, tienen toda esta lista de ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar los nombres. Entonces, ¿cómo conocemos un poco de qué sí deberíamos comprar y qué no deberíamos comprar para empezar a organizar ese menú de la semana? Hay que tener en cuenta que es verdad, cuando uno va al supermercado, uno dice, hay galletas integrales, pero ¿cuántas galletas integrales hay? Por decir, hay unas galletas que son netamente integral como tal, hay otras que en los primeros ingredientes, por ejemplo, dice aceite vegetal principalmente. Entonces, harina fortificada. Sí. Entonces, eso obviamente no. Si uno compra, por ejemplo, mantequilla de maní, tenemos la mantequilla de maní, dice maltodextrina, dice azúcares, pero lo último que dice es maní. Entonces, uno tiene que revisar, puede decir alto en grasa, es grasa buena, pero en los ingredientes no está lo que adecuadamente se necesita. En una mantequilla de maní debe decir solamente maní y listo. Y es cierto eso que está mencionando, doctora, que mientras menos ingredientes tenga, más sano o mejor es el producto. Es mejor, eso sí es verdad. Eso sí ayuda bastante a tener en cuenta todos estos alimentos procesados, uno revisar bien los ingredientes como tal. Doctora, y en el caso de la lactosa y el gluten... Bueno, eso sí afecta dependiendo el estado de la persona. Si hay personas que ya presentan intolerancia a la lactosa o son personas que no toleran el gluten, se complementa con otro alimento que aporta de manera nutricional, pero que no afecta a la salud como tal. Qué interesante conversar acerca de este tema, doctor, y viene perfecto también dialogarlo aquí en el programa. Para las personas que se están conectando con nosotros, estamos conversando con la doctora Lorena Barresueta. Ella es nutricionista, dietista y también esteticista sobre cuál es la correcta alimentación que debería seguir las personas, especialmente para quienes padecen diabetes u obesidad. Doctora, para las personas que nos están escuchando y desean desde ya empezar a organizar ese menú del día y también empezar a hacer ese cambio positivo en su alimentación, en su nutrición y también con estos buenos hábitos, ¿cuáles serían sus últimos consejos para aquellos que nos están escuchando para que desde el día de hoy cambien esa rutina a una forma positiva? Bueno, lo ideal sería estar consciente de este cambio, cómo vamos a iniciarlo, dejar a un lado estar comprando tantas cosas procesadas, que los dulces, que no es que si me da ansiedad o algo, no. Empezar a mejorar, cambiar carbohidratos simples por complejos, dejar el azúcar y utilizar otra alternativa más saludable como el stevia, por ejemplo, incluir más vegetales, comer la fruta, no hacerla jugo, realizar poco a poco actividad física. Yo sé que a veces por nuestros horarios o tantas cosas es un poquito difícil. Yo soy nutricionista, soy mamá y trato de poco a poco adaptar mis horarios. Así sea que uno diga 3 veces a la semana voy a realizar este tipo de actividad física, ayuda bastante. Tener siempre en cuenta priorizar el consumo de agua. Sé que de un momento a otro es difícil hacer tantos cambios, pero poco a poco lo vamos a ir mejorando. Con disciplina. Exactamente. Y eso a la larga, la salud se lo va a agradecer y muchísimo. Entonces, es algo muy importante que hay que tener en cuenta desde ya. De aquí a 20 años vamos a estar agradeciendo el día de hoy haber empezado esos cambios. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que es importante poder tener estos conocimientos. Ayúdenos con sus redes sociales, quienes quieran conocer un poquito más acerca de lo que usted hace y sobre todo
tener una buena alimentación complementada con el ejercicio. Exacto, me pueden encontrar como Calorías Sin Culpa en Instagram. Ah, qué lindo. Sí, Calorías Sin Culpa. Ahí van a tener en cuenta recomendaciones nutricionales, recetitas que se pueden implementar Qué para bueno. mejorar los hábitos nutricionales. Mi número telefónico igualmente lo pueden encontrar ahí en las redes y doy asesorías nutricionales, tanto presencial, de manera online. Entonces se pueden contactar conmigo, que con mucho gusto los voy a atender. Ese va a ser mi moro de vida, de calorías sin culpa. Me encanta. Exactamente.